¿Qué harías si el peor día de tu vida se convirtiera en el inicio de algo extraordinario? Imagina perderlo todo, tu hogar, tu amor, tu trabajo. Y justo cuando crees que has tocado fondo, el destino te pone a prueba de una forma que jamás hubieras imaginado. Esta es la historia de una traición que desató un poder oculto y un amor inesperado. Prepárate para un viaje lleno de tensión, misterio y emociones a flor de piel, que te mantendrá en vilo hasta el último segundo. Sofía era la editora jefe de una de las revistas de tendencias más prestigiosas de Madrid. Vivía en un ático minimalista en el barrio de Salamanca con su marido, Javier. Él era el director de la publicación, y juntos formaban la pareja perfecta a ojos de todos. Llevaban casi 10 años juntos, desde que se conocieron en la universidad. Sofía, huérfana desde niña y criada por su abuela en un pequeño pueblo de la sierra, siempre había anhelado la estabilidad y la familia que Javier le prometía. Había dedicado su vida en apoyarle, a construir su carrera y su imperio, a menudo sacrificando sus propias ambiciones. No sabía que el castillo de naipes que llamaba vida estaba a punto de derrumbarse por completo. El silencio del ático era casi agresivo. Sofía dejó su maletín en la entrada, un gesto automático después de un largo día de trabajo. Pero algo estaba mal. Unas botas de tacón de aguja, de un rojo escarlata y descaradamente caras, yacían abandonadas junto a la puerta. No eran suyas. Un escalofrío le recorrió la espalda, frío y afilado como el cristal. Desde el dormitorio, el corazón de su hogar, llegó el sonido inconfundible de una risa femenina, entrecortada y cómplice. Luego, la voz grave de Javier. El aire se volvió denso, irrespirable. Cada paso que daba hacia la puerta entreabierta de su habitación se sentía como caminar sobre un campo de minas. El miedo y la negación luchaban en su interior, una batalla silenciosa que ya sentía perdida. Sabía lo que iba a encontrar, pero una parte de ella, la parte ingenua que aún creía en los cuentos de hadas, necesitaba verlo con sus propios ojos. Empujó la puerta. La escena la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Javier, su Javier, enredado en las sábanas de seda que ella misma había elegido, con una mujer de melena cobriza. Estaban en su cama, en su refugio. Un nudo ardiente se formó en su garganta, amenazando con ahogarla en un sollozo. Pero no les daría esa satisfacción. No verían sus lágrimas. Con una frialdad que la sorprendió incluso a ella, se dio la vuelta sin decir una palabra. Caminó de regreso a la entrada. Recogió su bolso y su abrigo. Cerró la puerta principal detrás de ella con un portazo seco y definitivo. El sonido resonó en el lujoso portal, un eco que marcaba el final de una vida y el incierto comienzo de otra. Una vez en la calle, el aire frío de la noche madrileña le quemó los pulmones, pero no fue suficiente para apagar el fuego que sentía por dentro. Las luces de la Gran Vía se desenfocaban a través de sus lágrimas no derramadas. Caminaba sin rumbo, perdida en una ciudad que de repente se sentía extraña y hostil. El hombre que pasaba a su lado, hablando por teléfono, se apartó al ver su rostro, como si el dolor fuera contagioso. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Se repetía una y otra vez. Se refugió en una pequeña cafetería abierta 24 horas, un oasis de luz cálida en la oscuridad de su desesperación. El olor a café y a bollería industrial la ancló a la realidad. Al buscar su cartera para pagar un café con leche, el pánico la invadió. Su bolso no estaba. Lo había dejado en el apartamento. En el bolsillo de su abrigo solo encontró su móvil y un puñado de monedas. Apenas lo suficiente para ese café que ahora sostenía entre sus manos temblorosas. Sola, sin dinero, sin un lugar al que ir. El reflejo en la ventana le devolvió la imagen de una extraña. El camarero, un hombre mayor con ojos cansados, anunció que estaban a punto de cerrar para limpiar. La noche se había vuelto aún más fría y una llovizna fina comenzaba a mojar el asfalto. No podía volver a casa.
La idea de enfrentarse a Javier y a su amante era físicamente insoportable. Entonces, un pensamiento fugaz se abrió paso en su mente. En el bolsillo, junto al móvil, estaba su manojo de llaves, y una de ellas abría la puerta de su despacho en la editorial. Era su santuario, el lugar donde sus ideas cobraban vida, el único espacio que sentía verdaderamente suyo. Con un nuevo propósito, aunque frágil, se levantó y caminó hacia el imponente edificio de oficinas en el corazón del distrito financiero. La editorial que había ayudado a construir desde cero, su único refugio posible en mitad de la tormenta. Señor Miguel, el vigilante de seguridad, un hombre de sonrisa amable que la había visto trabajar hasta altas horas de la noche infinidad de veces, la miró con sorpresa. ¿Doña Sofía? ¿A estas horas? Su voz, temblorosa por el frío y la angustia, apenas fue un susurro. ¿Puedo quedarme en mi despacho esta noche, Miguel? Por favor. El hombre no hizo preguntas. Vio el dolor en sus ojos y asintió con una compasión que la conmovió profundamente. Claro que sí, hija. No te preocupes, yo no he visto nada. Te prepararé un té bien caliente, que estás temblando. Dentro de su oficina, con las luces de la ciudad extendiéndose a sus pies como una alfombra de diamantes rotos, Sofía se derrumbó. Se sentó en su silla de cuero, la misma desde la que había dirigido equipos y cerrado tratos millonarios, y finalmente se permitió llorar. Un llanto silencioso y amargo por el amor perdido y la confianza destrozada. La editorial era una empresa familiar, o eso parecía. Javier era el director y accionista mayoritario. La otra mitad, según le había contado él, pertenecía a un antiguo socio que había vendido su parte a un inversor misterioso del que nadie sabía nada. En la práctica, Javier lo controlaba todo, o casi todo. Sofía, que empezó como una simple redactora recién salida de la facultad de periodismo, había ascendido a base de talento y un trabajo incansable. Era el verdadero motor de la revista. Cubría las ausencias de Javier, sus largas comidas de negocios, sus inexplicables retrasos. Lo hacía por amor, por el proyecto común, por esa familia que creía estar construyendo. Todo ha terminado, susurró a la oscuridad de la oficina. La persona que creía el amor de su vida era un traidor. Y ella se había quedado sin nada, salvo un trabajo que ahora olía a cenizas y a mentiras. El ruido de golpes violentos en la puerta de cristal la despertó de un sueño intranquilo. Era Javier. Su rostro, normalmente apuesto y sereno, estaba desfigurado por la furia. «¡Abre, Sofía! ¡Sé que estás ahí!» Su corazón martilleaba contra sus costillas. No quería verlo, no quería escuchar sus excusas. Pero los golpes se hicieron más fuertes, atrayendo la atención de los primeros empleados que llegaban a la oficina. Tuvo que abrir. Él entró como una exhalación. «¿Se puede saber por qué no has dormido en casa?», espetó, como si él fuera la víctima. Sofía se giró hacia la ventana, incapaz de mirarlo. No quería que viera sus ojos hinchados. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. «No quería interrumpir asuntos importantes, Javier», dijo con una calma gélida que no sentía. La reacción de Javier la dejó sin aliento. No había ni una pizca de arrepentimiento en su mirada, solo una arrogancia fría y desafiante. Se encogió de hombros, con una media sonrisa cruel. «¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara en casa tejiendo mientras tú te dedicas a tu trabajo? Necesito algo más, Sofía, un poco de emoción». La acusación implícita la golpeó. «¿Estás diciendo que es mi culpa? ¿Mi culpa que trajeras a otra mujer a nuestra cama?» Sintió que le faltaba el aire. Intentó salir de la oficina, pero él la agarró del brazo y la empujó contra la pared. «¿A dónde crees que vas? ¿Piensas que te dejaré ir así de fácil?» Su voz era un siseo amenazante. «Suéltame, Javier. Se acabó. No quiero volver a verte». Pero su agarre era de acero. La humillación y el miedo la paralizaron por completo.
Piénsalo bien, Sophie, dijo él, su aliento demasiado cerca. La llamó por el apodo cariñoso que ahora sonaba a veneno. Sin mí, no eres nadie. O ya no te acuerdas de dónde te saqué. Quieres volver a ese pueblo perdido del que tanto te avergüenzas. Nadie en esta ciudad te dará trabajo después de esto. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herirla donde más le dolía. Sabía que no tenía familia, que su abuela había muerto hacía poco, y que él era todo su mundo. O eso creía ella. Es una pena, susurró Sofía, encontrando una fuerza que no sabía que poseía, que en todos estos años no haya visto al monstruo que realmente eres. Aprovechando un instante en que él aflojó el agarre, se zafó y corrió. Corrió por los pasillos de la oficina, bajo las miradas curiosas de sus compañeros, y no se detuvo hasta que estuvo de nuevo en la calle, con el corazón roto y un vacío inmenso en el alma. Vagó por las calles, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Tenía que volver al apartamento a por sus cosas, pero la idea de encontrarlo allí, quizás con ella, la aterrorizaba. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar. ¿Dónde se había equivocado? Javier había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto irritable, distante. Siempre estaba reunido, siempre cansado. Ahora entendía por qué. Mientras ella se desvivía por ayudarle, por apoyarle en su supuesta crisis laboral, él construía una vida paralela. El dolor era tan intenso que se sentía físico, una opresión en el pecho que le impedía respirar. Se detuvo frente al escaparate de una floristería de lujo cerca del Parque del Retiro. Los hombres entraban y salían con enormes ramos. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer devastada, con el rímel corrido y los ojos vacíos. Apartó la vista y siguió caminando, sin mirar por dónde iba. En ese preciso instante, un hombre alto y elegante salía de la floristería con una enorme cesta de rosas blancas. Sofía, absorta en su miseria, chocó contra él con toda la fuerza de su desesperación. La cesta voló por los aires, las rosas se esparcieron por la acera mojada, y ella cayó al suelo. «¡Mire por dónde anda!», exclamó él molesto, pero al verla en el suelo, su tono se suavizó y le tendió una mano para ayudarla a levantarse. En el momento en que sus dedos rozaron los de él, algo extraordinario sucedió. Un torbellino de imágenes y sensaciones la asaltó. El mundo se desvaneció. Un coche negro, un amasijo de hierros humeantes, el olor a gasolina y a quemado, un grito de agonía. Vio el rostro del hombre que tenía delante, desfigurado por el fuego. Vio una matrícula, 5450GFT. El dolor que sintió no era suyo, pero era tan real que le robó el aliento y perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, estaba sentada en un banco. El hombre de las rosas la miraba con una expresión de genuina preocupación. «Dios mío, qué susto me ha dado. ¿Está bien? Debería ir a un hospital, llamaré a un taxi». Él sonreía amablemente, pero su mente estaba en otra parte. «Por favor», susurró ella, la voz ronca. «Mañana, no coja su coche. Quédese en casa, corre un grave peligro». El hombre frunció el ceño confundido. «Creo que se ha golpeado fuerte la cabeza. De verdad, debería ver a un médico». Sofía se incorporó. «Estoy bien, de verdad». El desconocido se encogió de hombros y se dirigió hacia un elegante sedán negro, aparcado en doble fila. «¿La matrícula?» 5450GFT. El corazón de Sofía dio un vuelco. «¡Espere!», gritó, corriendo hacia él. Lo agarró del brazo desesperada. «Sé que va a pensar que estoy loca», dijo atropelladamente, «pero tiene que escucharme. Le suplico que no viaje en este coche mañana. Su vida corre peligro. Por favor, créame». El hombre la miró con una mezcla de lástima y desconcierto. «Señorita, de verdad debería irse a casa a descansar. Se ha dado un buen golpe». Se soltó con delicadeza y subió al coche.
Sofía se quedó paralizada en la acera, viéndolo alejarse. Él no le había creído. ¿Cómo iba a hacerlo? Ella misma habría pensado que era una loca, pero conocía su don, o su maldición. Esas visiones, herencia de su abuela, eran raras pero siempre certeras. Siempre anunciaban un cambio drástico. Respiró hondo. Tenía que enfrentarse a lo inevitable, volver al apartamento de Javier y recoger sus cosas. Tenía que recuperar su vida, o lo poco que quedaba de ella. Recordó el pequeño apartamento en el barrio de La Latina que su abuela le había comprado con los ahorros de toda su vida. Lo tenía alquilado a una joven pareja con un bebé recién nacido. Se sintió terrible al tener que llamarles. Les explicó la situación, su voz quebrada. Le suplicaron un poco de tiempo, ofreciéndole pagarle el mes por adelantado. No pudo negarse. Un dinero extra le vendría muy bien ahora. Con cada paso que la acercaba al portal de su antigua vida, el peso en su pecho se hacía más insoportable. Tenía miedo de encontrar a Javier, o peor, de encontrarlos a los dos. Introdujo la llave en la cerradura, y su corazón se detuvo. La llave giró en el vacío. No encajaba. Había cambiado las cerraduras. La crueldad del gesto la dejó sin fuerzas. Se sentó en el frío suelo del rellano y se echó a llorar en silencio. Esperó allí durante horas, hasta que la noche cayó por completo. Pero Javier no apareció. ¿A dónde podía ir? La única opción era volver a la oficina. La luz de la garita de seguridad era un faro en su oscuridad. Pero cuando llamó a la puerta, el rostro de Miguel era un poema. Lo siento, Sofía. El señor Javier ha dado órdenes estrictas de no dejarte pasar. Me ha dicho que estás despedida. La noticia la golpeó como una bofetada. Después de que te fuiste, se volvió loco. Gritó a todo el mundo. Dijo que buscaran un sustituto para ti, urgentemente. Miguel suspiró. No sé qué ha pasado entre vosotros, pero no puedo dejarte en la calle con este frío. Ven, puedes dormir en mi pequeño cuarto. Por la mañana ya veremos. Agradecida, Sofía entró. El dolor y la injusticia eran tan grandes que apenas pudo conciliar el sueño en el pequeño catre. A la mañana siguiente, se despertó con el bullicio de la oficina. Se arregló como pudo y subió a su antiguo despacho. La puerta estaba abierta. Rápidamente, comenzó a meter sus efectos personales en una caja. Fotos, libros, premios y, lo más importante, su ordenador portátil. Estaba a punto de salir cuando Javier apareció en el umbral. Su rostro una máscara de furia. ¿Quién te ha dejado entrar? Estás despedida. Deja esas cosas ahora mismo. Su voz resonó en el silencioso pasillo. Tranquilo. Solo he venido a por mis cosas y a por mi finiquito. No volveré a molestarte, respondió ella, tratando de mantener la compostura. El hombre que tenía delante ya no se parecía en nada al que había amado. ¡Fuera! ¡Pero deja todo aquí!, gritó él, sin importarle que varios empleados se asomaran curiosos. Son mis cosas personales, Javier. No te las puedes quedar. En ese momento, Javier levantó la mano, dispuesto a golpearla. Sofía se encogió, esperando el impacto. Pero la puerta se abrió y apareció su secretaria. Señor Javier, el director general ha llegado. Le espera en su despacho. Javier bajó la mano, fulminándola con la mirada. Has tenido suerte. Ahora lárgate. Sofía lo miró fijamente, las lágrimas contenidas ardiendo en sus ojos. No sé por qué te comportas así. Supongo que es el precio que pago por mi lealtad y mi amor. Pero que sepas que el karma existe, Javier. Y todo el daño que me has hecho, se te devolverá. Ya lo verás. Con esas palabras, salió corriendo del despacho, dejando atrás una vida de mentiras y un hombre que ya no reconocía. Mientras tanto, en una lujosa oficina con vistas panorámicas a la Castellana, Alejandro, el hombre de las rosas, hablaba con su mejor amigo, Marcos. No puedo más, Marcos. Siento que me ahogo. Alejandro, dueño de un importante holding de comunicación, parecía tenerlo todo. No exageres, tío. Tienes un negocio de éxito, dinero, y tu novia, Carla,
Parece sacada de una revista, respondió Marcos con una sonrisa. Tienes razón. Pero nada de eso me hace feliz. Quiero algo real, sincero. Todas esas mujeres, incluida Carla, solo están interesadas en el tamaño de mi cuenta corriente. Alejandro se levantó y se acercó al enorme ventanal. Siempre había sido un romántico, un rasgo que ocultaba cuidadosamente en el despiadado mundo de los negocios, donde la dureza era una virtud. Hoy he conocido a una chica muy extraña, dijo en voz baja, perdido en la contemplación de la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Tan impresionante era que te ha dejado tocado? Bromeó Marcos. No es eso. Apenas pude verla bien. Pero sus palabras no dejan de darme vueltas en la cabeza. Me suplicó que no cogiera el coche mañana. Dijo que mi vida corría peligro. Marcos soltó una carcajada. Amigo, estás peor de lo que pensaba. ¿Ahora crees en videntes y adivinas? Además, mañana tenemos esa reunión tan importante. ¿Lo has olvidado? No, no lo he olvidado, suspiró Alejandro. Por cierto, también tengo que pasarme por esa editorial que compramos hace un par de años. Me llegan quejas del director, un tal Javier. Parece que se ha vuelto loco y hay sospechas de que está desviando fondos. Tengo que investigarlo. Esa noche, al llegar a su ático de diseño, Carla se le echó al cuello. Qué bien que estés en casa, cariño. Te he echado tanto de menos. Sus besos eran estudiados, su afecto, una actuación. Para, Carla, estoy cansado, dijo él apartándola con suavidad. Ella hizo un puchero. Qué aburrido eres, Alejandro. A veces no sé por qué me enamoré de ti. ¿De verdad te enamoraste? Preguntó él, mirándola directamente a los ojos. La pregunta la descolocó. ¿Qué quieres decir? Siempre estás cansado, de mal humor. Pareces un viejo. Él se dirigió a su habitación. Nadie te obliga a quedarte, dijo sin volverse. En cuanto se cerró la puerta, Carla ya estaba quejándose con su padre por teléfono. Alejandro se tumbó en la cama, pensando en su vida, en su infancia feliz, con su madre en un pequeño pueblo costero, lejos de la opulencia y la falsedad de Madrid. Su padre los había abandonado para buscar fortuna en la capital. No volvió a saber de él hasta que Alejandro terminó la universidad. Para entonces, su padre era un hombre rico y poderoso que, sin otros herederos, quiso que su único hijo se hiciera cargo de sus negocios. Su madre insistió y él aceptó a regañadientes. En cuanto pudo, fundó su propia empresa para alejarse de la influencia paterna. Fue su padre quien le presentó a Carla, la hija de un importante juez. Cásate con ella, hijo, es guapa. Y las conexiones de su padre nos abrirán todas las puertas. Al principio, la relación funcionó, hasta que Alejandro se dio cuenta de que no tenían nada en común, salvo el interés de ella por su dinero. Últimamente, la presión para casarse era cada vez mayor, pero él no dejaba de posponerlo. La imagen de la chica angustiada de la floristería volvió a su mente, y extrañamente, sonrió. De repente, tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó a Marcos. «Tío, sálvame. Me voy a ver a mi madre. No aguanto más en esta casa. ¿Puedes ir tú a la reunión de mañana?» «Vaya, colega. Sí que estás de bajón», se rió Marcos al otro lado de la línea. «Claro, pero mi coche está en el taller». «No hay problema, llévate el mío. Yo cogeré un taxi, necesito verla, de verdad». Cuando Carla se enteró de sus planes, puso mala cara. «A ese pueblo aburrido. Pensé que iríamos a la inauguración de ese club nuevo». «Ese pueblo, como tú lo llamas, es donde nací. Y allí vive la persona más importante de mi vida», respondió él con frialdad. La idea de presentarle Carla a su madre le resultaba impensable. Sabía que su madre, una mujer sensible y auténtica, la calaría al instante. Ella siempre le había dicho, «Cásate solo por amor, hijo». El insomnio se apoderó de él. Recordó una conversación con su padre. «Hijo, deja esas tonterías del amor para los pobres. El dinero es lo único que importa». «¿Tú y mamá no os queríais?», preguntó un joven Alejandro.
Claro que nos queríamos. Y mira cómo acabamos. La pobreza lo destruye todo. Yo la dejé por un matrimonio de conveniencia y, como ves, nos fue bien a todos. Gracias a mí, ahora eres quien eres. Aquellas palabras siempre le habían dolido. Pasó toda su vida intentando demostrarle a su padre que podía triunfar por sí mismo, que era un hombre digno a pesar de haber crecido sin él. El recuerdo de la chica de la floristería y su extraña advertencia volvió a su mente. Le costó conciliar el sueño, pero finalmente se durmió. A primera hora, el despertador lo sacó de su letargo. Decidió pasar por la editorial antes de irse. Al entrar en el vestíbulo, oyó gritos. Una chica con el rostro bañado en lágrimas pasó corriendo a su lado, casi arrollándolo. En ella, reconoció a su misteriosa desconocida. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó a la recepcionista. La joven miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar. «El señor Javier ha despedido a Sofía. Ella era el alma de esta revista, una persona maravillosa, honesta y trabajadora. Él, bueno, digamos que nadie en la oficina le tiene mucho aprecio». Alejandro no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Entró en el despacho del director. Un hombre de aspecto arrogante, Javier, lo recibió con una sonrisa forzada. «Señor director, me llegan quejas sobre su gestión», comenzó Alejandro, yendo directo al grano. Javier intentó defenderse, culpando a empleados despedidos y a la competencia. «Precisamente, la rotación de personal en esta oficina es alarmante últimamente», continuó Alejandro, cada vez más irritado. «He ordenado una auditoría completa. Puede retirarse». Javier salió del despacho, visiblemente nervioso. Alejandro llamó a su oficina central y pidió a los mejores auditores. Antes de irse, solicitó en Recursos Humanos el expediente de una tal Sofía. El viaje en taxi hasta el pueblo de su infancia fue un bálsamo. Compró flores y la comida favorita de su madre. La nostalgia lo invadió al ver el modesto edificio de apartamentos donde había crecido. Su madre, Elena, lo recibió con una alegría inmensa y una pizca de preocupación. «¿Está todo bien, hijo? No sueles venir sin avisar». «Todo bien, mamá. Solo necesitaba un respiro del ruido de la ciudad. Te echaba de menos», dijo él, abrazándola con la ternura de un niño. Elena, sabia, no insistió, aunque veía la tristeza en sus ojos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Se despertó casi a mediodía del día siguiente. Al encender el móvil, una avalancha de mensajes y llamadas perdidas lo inundó. La mayoría eran de Marcos, con un texto repetido. «Llámame urgente». El corazón le dio un vuelco. Llamó a su amigo de inmediato. «Tío, ¿dónde te habías metido? Pensé que te había pasado algo», gritó Marcos al otro lado. «Tranquilo, ¿qué ocurre?». La noticia lo dejó helado. Su coche, el que le había prestado a Marcos, había sufrido un terrible accidente. Marcos se había olvidado unos documentos y le pidió a su chofer que fuera a recogerlos. En el trayecto, el coche se quedó sin frenos, se estrelló y se incendió. El chofer, un chico joven que acababa de empezar a trabajar para él, había muerto en el acto. No ha sido un accidente, Alejandro. La policía ha confirmado que los frenos fueron manipulados. Tío, esa bala era para ti o para mí. Menuda suerte hemos tenido. Alejandro se quedó sin palabras. La advertencia de la chica, su visión, le había salvado la vida. Tenía que encontrarla, tenía que darle las gracias. Tenía que entender. Tras la auditoría, Sofía recibió su finiquito. Era una cantidad ridícula. Nunca le había pedido a Javier un aumento, considerándolo parte de su proyecto familiar. Qué ingenua había sido. Con el poco dinero que tenía, decidió ir al único lugar que le quedaba, la vieja casa de su abuela, en un pueblo de la Sierra de Guadarrama. El viaje en el tren de cercanías se le hizo eterno. Al bajar en la pequeña estación, un viento helado la recibió. El pueblo estaba a varios kilómetros, y con la nevada que estaba cayendo, no había taxis.
Empezó a caminar por un sendero apenas visible. Cuando las fuerzas comenzaban a abandonarla, vio una figura tirada en la nieve. Al acercarse, reconoció a Sasha, un antiguo compañero de clase. Olía fuertemente a alcohol. Estaba casi congelado. No podía dejarlo allí. Con un esfuerzo sobrehumano, lo arrastró como pudo hasta el pueblo. Una vecina, la madre de Sasha, la ayudó a meterlo en casa, llorando de gratitud. Sofía, agotada, continuó hasta la casa de su abuela. Estaba ruinosa, con una ventana rota y apenas leña. Hacía un frío terrible. Tapó el hueco de la ventana con un trozo de plástico y encendió la vieja estufa. Cayó rendida sobre la cama. Al despertar, un dolor insoportable en las manos la alertó. Estaban moradas, hinchadas. Se las había congelado. En ese momento, llamaron a la puerta. Era la madre de Sasha con una cesta llena de comida. La mujer, al ver el estado de sus manos y su rostro febril, se preocupó. Sofía le restó importancia, pero en cuanto la vecina se fue, el malestar se apoderó de ella. La fiebre subió y empezó a delirar, perdida en recuerdos de su abuela. Alejandro llegó al pequeño pueblo serrano. No había nombres en las calles ni números en las casas. Preguntó a una anciana que resultó ser la madre de Sasha. «Ah, Sofía, esa chica es un ángel. Le salvó la vida a mi hijo. Su casa es aquella, la del final del camino». Al llegar, vio que la nieve cubría casi por completo la entrada. Llamó varias veces, pero nadie respondió. Cuando estaba ya a punto de irse, la puerta se abrió con un chirrido. Sofía apareció en el umbral, pálida como un fantasma, y se desplomó en sus brazos. Estaba ardiendo de fiebre. Sin pensarlo 2 veces, la envolvió en una manta, la llevó en brazos hasta su todoterreno, y condujo a toda velocidad hacia la mejor clínica privada de Madrid. Durante el trayecto, llamó a su contacto en el hospital, asegurándose de que la atendieran los mejores especialistas. «Por favor, sálvenla», suplicó al médico. Cuando Sofía abrió los ojos, se encontró en una habitación de hospital moderna y luminosa. Tenía las manos vendadas y una vía intravenosa en el brazo. No recordaba cómo había llegado allí. Una enfermera le sonrió. «Su marido es un héroe, señorita. La trajo en brazos y ha movilizado a todo el hospital. No se ha separado de su lado». ¿Marido? Por un momento pensó en Javier, pero la idea era absurda. ¿Quién, entonces? Los días siguientes fueron una neblina de medicamentos y cuidados. La joven enfermera no dejaba de hablarle de su marido, de lo atento y guapo que era. Un día, mientras dormitaba, él entró en la habitación. Era Alejandro. Se acercó en silencio y la observó dormir. Quiso tocar su mano, pero no se atrevió a despertarla. Sin embargo, ella sintió su presencia y abrió los ojos. «¿Tú?», susurró. «Hola, soy Alejandro», dijo él con una sonrisa cálida. «La última vez no tuvimos tiempo de presentaciones». Ella se sonrojó. «Perdóname, te dije un montón de tonterías». «No», la interrumpió él, su voz grave y seria. «Tú me salvaste la vida, Sofía. Estoy en deuda contigo». Le contó lo del coche, el sabotaje, el chofer. Le contó cómo la había encontrado. Y día tras día, volvió a visitarla. Hablaron durante horas, descubriendo una conexión que ninguno de los dos esperaba. Cuando le dieron el alta, él le hizo una proposición. «Quiero lanzar un nuevo proyecto mediático, algo grande, desde cero. Y quiero que seas mi socia. Eres brillante, y necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente». Le ofreció un lugar donde quedarse, su casa, mientras se recuperaba del todo. Sofía, que no tenía a dónde ir ni a quién recurrir, aceptó. Pero al llegar a la imponente mansión, la puerta se abrió y apareció una mujer de melena cobriza. Era Carla. Era la amante de Javier. El corazón de Sofía se hizo añicos por segunda vez. ¿Había escapado de una pesadilla para meterse en otra?
Pero lo que no sabía es que el destino aún guardaba una última carta. Una noche, Alejandro, atormentado por su relación vacía con Carla, decidió romper con ella. Fue entonces cuando Carla, desesperada, le soltó la bomba. «Estoy embarazada». Devastada, Sofía hizo las maletas en silencio. No podía construir su felicidad sobre la infelicidad de un niño. Se marchó, dejando a Alejandro con el corazón roto. Pero la verdad tenía que salir a la luz. Esa misma semana, Alejandro se encontró con su amigo Marcos en un bar. Desde una mesa contigua, escuchó una conversación telefónica que le heló la sangre. Era la voz de Javier, hablando con Marcos. «El plan era perfecto, pero tu amigo tuvo demasiada suerte. Y ahora Carla dice que el niño es suyo. Tendrás que pagarme lo que me prometiste por el sabotaje». Todo encajó. La traición no era solo de Javier, sino de su propio amigo. El bebé no era suyo. Corrió al modesto apartamento que Sofía acababa de alquilar. «Perdóname», dijo sin aliento al verla. «Carla no está embarazada de mí y no puedo vivir sin ti». Las lágrimas de Sofía, esta vez, eran de pura felicidad. La traición de su exmarido, irónicamente, la había llevado al único hombre que la amaría de verdad. A veces, el final de un camino es solo el comienzo del verdadero viaje. ¿Crees en el destino o en las casualidades? Gracias por acompañarnos en esta intensa historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios.